Hola queridos hermanos, continuamos con estas charlas, estas cápsulas del Sagrado Corazón de Jesús en la milicia del Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este traigo un material que, bueno, a ver si lo capta la cámara, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿sí? Que dice, mirarán al que traspasaron una historia de la espiritualidad del corazón de Cristo. Se lo recomiendo mucho, es del padre Cervera Barranco, Javier Puello Velasco, ¿sí? Es un trabajo nuevo y más que nada es historia, ¿no? Como dice, historia de la espiritualidad del corazón de Cristo. Nuevo, si quieren entender un poco, yo voy a ver un poquito en estas 4 charlas, 3 o 4 charlas, vamos a ver un poquito sobre esta historia, ¿sí? Que nos puede ayudar, es riquísima para entender cómo va evolucionando, ¿no? Yo solamente voy a saltar, vamos a ver, no sé, el renacimiento del culto al corazón de Cristo en la edad moderna, ¿no? Ya casi anterior a Santa Margarita. Ustedes ya estamos en la página 200, entonces, bueno, tienes un libro de más de como de 500, 600 páginas, ¿no? Entonces, la espiritualidad francesa del siglo XVII. Si el renacimiento espiritual y místico de la Iglesia en el siglo XVI tuvo su centro en España, el siglo siguiente lo tuvo en Francia, con grandes figuras como San Francisco de Sales, Pedro de Berulle, San Vicente de Paúl y San Juan Eudes, ¿sí? Ellos son los precursores inmediatos que preparan a la Iglesia para la recepción de la gran revelación del corazón de Cristo en Paray-le-Monial. Hermosísimo, y conociendo la historia. San Francisco de Sales, estamos en 1567, 1622. Puede decirse que el gran iniciador de este movimiento de reforma espiritual en Francia fue San Francisco de Sales. Fíjense, obispo de Ginebra, predicador incansable, apologeta, director de almas y escritor espiritual. Sus 2 obras principales son la introducción a la vida devota, que se la recomiendo mucho, donde elabora una espiritualidad sencilla, metódica, dirigida expresamente a laicos y a la vez abierta a la mística, y sobre todo su tratado del amor de Dios, donde desarrolla con más profusión su teología mística y donde se percibe la influencia de los escritos de Teresa de Jesús. Este segundo tratado es un poquito más, pero vale la pena, es decir, tiene capítulos muy buenos. Esta obra describe la distinta forma del amor, desde el natural hasta el divino, y describe el camino de ascenso espiritual del alma como un proceso de identificación de la voluntad humana con la divina, por el abandono confiado de ésta en las nociones del Espíritu Santo. Sin negar el necesario esfuerzo ascético que conlleva el progreso en la perfección, en la espiritualidad salesiana se subraya el gozo en la conformidad y la confianza del alma con Dios. De modo que la santidad se expresa como la culminación de los deseos del hombre, esta alegría y confianza unida a su espiritualidad adaptada a la vida en medio del mundo, y que por tanto es más asequible, es el motivo por el que a su espiritualidad se le ha llamado humanismo devoto. Puede considerarse un precursor inmediato de lo que se le ha llamado, puede considerarse un precursor inmediato de la moderna devoción al corazón de Jesús, por 2 motivos principales. Primero, porque en él vemos esbozado ya la imagen del corazón para mover a la contemplación. Y como en él vemos esbozada, ¿sí? y como insigne de la orden de la visitación que él ayudó a fundar junto a Santa Juana Francisca de Chantal, ¿sí? que son la orden de la visitación, donde ingresó Santa Margarita María Lacob, después de un par de décadas después, la gran mística moderna del culto corazonista. El santo aparece después con frecuencia en la experiencia de lo místico del corazón de Jesús. Por ejemplo, a Santa Margarita María se le aparece, o al beato Bernardo de Hoyos, también se le aparece muchas veces. Segundo, porque frente a ciertas tendencias rigoristas de la época,
el corazón de Cristo se le presentaba como una llamada a la plena confianza en la acción misteriosa de la gracia, motor de nuestra santidad. En segundo lugar, porque fue en la orden de la habitación de Santa María, las Salesas, orden que fundó junto a Santa Juana, donde ingresó Santa Margarita. En tercer lugar, porque San Francisco de Sales se manifestará con frecuencia en la experiencia de los místicos del corazón de Jesús. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos la imagen del corazón. Eso es muy llamativo. Cuando uno lee, o esas cartas que la pone acá el autor, que le escribe San Francisco de Sales a Santa Juana, vemos, ¿no?, cómo ya está preparando el Señor para el Sagrado Corazón. En San Francisco de Sales vemos también ya perfilada la imagen del corazón para mover a la devoción y a la contemplación, como insignia de la orden de la visitación. ¿Sí? El pensamiento que Dios me ha dado, escribe, fíjense, esta noche, que nuestra casa de la visitación es, por gracia suya, suficientemente noble y digna de consideración como para tener escudo, arma, divisa y consigna de guerra propios. He estado, pues, querida madre, a Santa Juana, si os parece, qué menester que tomemos como escudo un único corazón traspasado por 2 flechas, encerrado en una corona de espinas, y que este pobre corazón sirva de base a una cruz que lo remate y lleve grabado los sagrados nombres de Jesús y María. ¿Sí? Por una feliz coincidencia, esa noche de meditación terminaba a la aurora del viernes, después de la octava del Santísimo Sacramento, primer viernes de mes. El mismo día en que nuestro Señor, una célebre visión a una religiosa, como ya sabemos, de la visitación de Santa Margarita, le dice eso. Se ha puesto que Francisco tuvo entonces un presentimiento sublime, incluso la revelación del incomparable papel de sus visitandinas en el establecimiento de esta devoción. Pues no vamos a llegar, pero después se ve cómo la tarea que tiene la orden de la visitación de propagar junto a la compañía de Jesús la devoción. Sea lo que fuere, en el centro de su escudo colocó un corazón, un pobre corazón, como dice él mismo, el corazón de la visitandina, ideal que la hace casi semejante al Sagrado Corazón del Salvador. Esas 2 flechas que le cruzan simbolizan el doble amor de Dios y del prójimo. Las espinas de una ciudad, de una cuidada mortificación, le encierra y le protege. La cruz le corona para elevarle y por un completo sacrificio de sí por encima de la tierra. Es realmente cierto que siglo y medio antes de la aprobación oficial por parte de la Iglesia de la devoción al Sagrado Corazón, Francisco de Sales constantemente la ha practicado, haciendo practicar a sus visitandinas. ¿Sí? Entonces ahí vemos la importancia, ¿no? Bien, me voy a saltar un poquito. Después dice, el corazón de Cristo como llamada a la confianza en la acción de la gracia. El santo obispo de Ginebra recibe de la tradición anterior el simbolismo del corazón como lugar de la gracia, en una época de grave controversia teológica acerca de la misma. Frente al rigorismo naturalista de su época, él ve el corazón como lugar en el que el alma recibe la gracia y puede abandonarse a su acción santificadora. Dice, estoy seguro de que no permaneceremos más en nosotros mismos y que de corazón, intención y confianza habitaremos para siempre en el costado herido del Salvador. Entonces acuérdense, no, que ellos empiezan a ver este costado herido y ven el corazón, como meterse por ese costado para ver su corazón. Pues si sin él no solo no podemos, sino que aunque pudiéramos, no querríamos hacer nada. Todo en él, por él, con él y para él. ¿Sí? La contemplación del Sagrado Corazón mueve al Santo de Ginebra muy especialmente la confianza y al abandono a su cuidado y sus emociones y sus mociones. ¿Sí? Entonces acá le leo algún texto. Miremos, le dice, este corazón muy adorable y muy amable de nuestro Maestro, ardiendo del amor que nos profesa. Corazón en el que vemos todos nuestros nombres escritos con letras de amor. De que sea que hermoso. Y estamos hablando casi de un siglo antes de Santa Margarita. ¿Cómo es posible, diremos, oh querido Salvador mío, que me amáis tanto
como para haber grabado mi nombre en vuestro corazón. Sin embargo, esto es verdad. Entonces, bueno, ahí sigue, ¿sí? Este abandono en la acción de la gracia encuentra su ejemplo en el mismo Cristo, que se define a sí mismo como manso y humilde, y por la configuración con él, exhorta a sus hijas espirituales a la imitación de estas virtudes de su corazón. Entonces vamos a ver que esa frase, ¿no? Ese texto de Mateo para San Francisco es fundamental, ¿no? Las religiosas de la visitación que sean tan dichosas de observar sus reglas podrán llevar el nombre de hijas evangélicas, fundadas particularmente por ser imitadoras de las dos virtudes más amadas por el Sagrado Corazón, la mansedumbre y la humildad, que son la base y el fundamento de su orden, y que les procuren ese privilegio y gracia incomparable de llevar el nombre de hijas del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Y ahí sigue. Yo me voy a saltar un poquito y me voy a ir, pero ya continuamos para la próxima charla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es una producción de videopodcast.mx.